Este video es una nueva versión de una clase que ya me ha correspondido dar para el Instituto Bíblico Teológico Educa y contiene algunas innovaciones. Bueno, lo primero es que ya no son en vivo, sino que están formateados para ser utilizados de una forma mucho más autónoma. Para esta ocasión he preparado un Prezi, el cual va a hacer la presentación del tema en lo esencial como estructura. Este incluye algunos videos en su parte final, los cuales no vamos a ver en el desarrollo del tema, pero van a quedar disponibles allí para ustedes. Y mucho de lo que allí vamos a referenciar, especialmente los textos, están linkeados dentro del mismo Prezi. Entonces, asociado a este video va a estar un link desde el cual ustedes pueden bajar la presentación en Prezi y acceder a todos los accesos directos que están allí incorporados. Bueno, hemos hecho un esfuerzo por enriquecer las presentaciones anteriores, no solo en términos de formato digital, sino que también de contenidos, incorporando unos elementos nuevos. Que el Señor les bendiga, que este desarrollo del tema tenga gran revelación para ustedes y que sea realmente aportativo para su desarrollo profesional. Esta presentación del tema Los métodos de enseñanza de Jesús está organizada en 5 partes. Una de ellas es la central y las otras son complementarias. Iremos introduciéndonos lentamente al tema y nos detendremos un poco más en la parte central, que es la que se refiere a una revisión de algunos autores respecto a estos métodos de enseñanza. Finalmente hay una parte que no vamos a desarrollar completa, pero la vamos a presentar y va a quedar disponible para ustedes en este Prezi. Comenzamos con esta imagen, un versículo muy conocido que nos remite a lo esencial de Cristo, pero también nos remite a su eternidad, a la completitud del tiempo y del todo que estaba en él, ¿no? Este versículo que nos dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos querido comenzar con esto porque, a pesar de que vamos a hablar de algo específico como son los métodos de enseñanza de Jesús, en todo proceso de enseñanza no hay que perder de vista el objetivo de esa enseñanza, el propósito de la enseñanza. Hay enseñanzas que son mucho más específicas, circunscritas a una temática, a una etapa de un proceso. Pero aquí estamos hablando de una enseñanza esencial, fundamental, que habla de algo que tiene que ver con nuestro origen y con nuestro futuro. Y podemos aplicarlo a todo tipo de enseñanza, pero no debemos perder de vista la integralidad y la completitud del propósito de la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, es mucho más desafiante que cualquier otra enseñanza circunscrita. Vamos a jugar con esta imagen del alfa y el omega, Cristo como el inicio y el fin de todas las cosas, tal como está citado en Apocalipsis, ¿no? Yo soy el alfa y el omega. Y así vamos a desarrollar la temática general. Algo esencial dicho por el propio Cristo tiene que ver con su relación con el Padre, el cual se define a sí mismo cuando se le requiere un nombre para ser presentado a otros como yo soy el que soy. Y Cristo se describe a sí mismo en los evangelios con varias ilustraciones muy claras y precisas de quién es ese yo soy, que, como dijimos ya, en Apocalipsis va a quedar descrito como el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero esto tiene que ver con la centralidad de la persona, de una identidad, de un alguien. Ningún proceso de enseñanza es abstracto. Cuando veamos los métodos no podemos olvidar que se refieren a personas que tienen una identidad, un origen, una configuración, una constitución y un destino. Y eso es fundamental. Estamos hablando de enseñanza respecto a la persona humana. Y la persona humana no bajo cualquier paradigma, sino bajo el paradigma cristiano, bajo la cosmovisión cristiana. Dicho eso como principio, como inicio,
vamos a presentar entonces estos 5 momentos para desarrollar y desplegar una visión circunscrita. Podríamos ver muchos más autores, hemos elegido solo algunos. Es una propuesta mirada sobre los métodos de enseñanza de Jesús. Quisiera introducir el tema de la enseñanza poniendo esta imagen. ¿Cuál era el contexto en el cual Cristo enseñó? Él no enseñó en ninguna institución formal de enseñanza, Él enseñó en medio de la vida. Es una enseñanza vital, es una enseñanza contextualizada en la vida, no es previo ni esa parte de. Él enseñó caminando, conversando, viviendo experiencias. Allí está Él con sus principales alumnos, sus discípulos, aunque también tuvo grandes audiencias, como podríamos decir, conferencistas, a quien iban a oír, atraídos por una fama o por un sentido. Bueno, nosotros no sabemos cuáles fueron las motivaciones de aquellos que fueron. Pero al menos aquí ya tenemos dos contextos. Unos discípulos cercanos en un ambiente cotidiano, normal, de vida, y unos aprendices circunstanciales que se reunían para oír un mensaje específico. Quise tomar también este versículo para entender algunas cosas fundamentales, sobre todo la enseñanza. Creo que como cristianos somos llamados a la enseñanza, pero no en cualquier enseñanza, a la de un contenido y un propósito fundamental, como es esta salvación que llega a través de Cristo, de una pertenencia a una familia, una identidad derivada del diseño de Dios para todo ser humano. O sea, hay unos contenidos fundamentales aquí que enseñar que no se van a aprender realmente, no se van a adquirir si no son vivenciados. Y esto requiere romper con todo lo que hemos aprendido previamente a entrar en esta lógica de aprendizaje, con esta nueva experiencia de vida. Por eso Romanos 12:2 nos invita a que no tomemos la forma del mundo, lo que hemos aprendido, sino que nuestra mente, nuestro pensamiento sea transformado para un propósito específico. Está en el resto del versículo. Ese propósito es conocer la voluntad de Dios, que tiene unas ciertas características. Entonces en este versículo ya vemos que la vida del cristiano es una vida de aprender y de transformarse. Esto tiene mucho que ver con la enseñanza, con una enseñanza específica, como vamos a ver, que está representada en la forma en que enseñó Cristo, que también es la forma en que vivió Cristo. Vamos a ver este fragmento de Rabí, porción bíblica que creo que van a reconocer. sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Cómo puede hacerse esto? Eres tu maestro de Israel y no lo sabes. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos,
y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís el testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que por medio de él el mundo sea salvo. En este fragmento vemos una clase particular, podríamos decir, y tiene un solo alumno. Ni siquiera es un discípulo, es un maestro, un gran maestro, un conocedor. Y aquí hay una primera gran diferencia. Conocer no es lo mismo que comprender. Y esto queda muy claro en las enseñanzas de Jesús. No es una mera información a un nivel muy alto, muy complejo. Los fariseos tenían la información y la manejaban a un nivel muy alto y complejo, pero no lograban comprender. Aquí hay un despliegue de habilidades superiores, que no solo tiene que ver con conocer, sino que tiene que ver con las habilidades superiores descritas, por ejemplo, por Bloom o Marzano. Si queremos hacer referencia a autores de la teoría pedagógica. Pero esto no es algo aprendido por Jesús, es algo connatural a él. Él usa aquí de manera natural una serie de estrategias que vamos a ver más adelante. Metáforas, preguntas, deducciones, pensamiento implícito. Él asume un conocimiento previo por la personalidad, por la persona de quien viene a preguntarle. Hay una serie de estrategias que veremos que él usa, pero las usa de manera natural, no aprendida. Por eso, quise hacer una especie de caricatura, de una anti-introducción, podríamos decir. Me llegó una vez esta presentación que se titulaba La parábola de las competencias pedagógicas. Y aquí debo detenerme también. Estamos hablando de proceso de enseñanza y las metodologías que vamos a mostrar, ilustrar, intentar reconocer en el modo de enseñanza de Jesús, tienen que ver no con transmisión de conocimiento, sino con adquirir competencias, habilidades, capacidades para desempeñarse en la vida. Mucho tiempo la educación se centró en entregar conocimiento, contenidos. Hoy día sabemos que una buena enseñanza debe contener e interpelar contenidos, actitudes y habilidades, pero no van a ser competencias mientras estas no se desplieguen, no sean practicadas. O sea, yo podría conocer de los contenidos, actitudes y habilidades, pero no practicar. No solo es oír, sino también hacer. Esto muchas veces lo dijo Cristo, no solo los que oyen mis palabras, sino los que las hacen. Entonces tiene que ver con competencia, efectivamente. Pero no es bueno que apliquemos toda la teoría. Vamos a echar mano a la teoría, pero esto es algo mucho más vital. Esto tiene que ver con impartir vida, más que con transmitir metodologías, teorías o conocimientos inertes, letra muerta. Esto es palabra viva, transmitida como impartición de vida. Por eso voy a mostrar rápidamente esta paradoja, ¿no? Esta ironía de la parábola de las competencias pedagógicas. Nos presenta la escena de las bienaventuranzas. Ahí está Cristo con los discípulos, transmitiéndole esta gran clase, este gran sermón de las bienaventuranzas, un mensaje que transformó vidas, ¿no? Se dice que Gandhi no hubiera hecho lo que hizo sin que el impacto que le produjo a él las bienaventuranzas fue lo que lo llevó a entender su rechazo a un modelo de sociedad de la manera que lo hizo, la resistencia pacífica, ¿no?
aunque después no se haya hecho cristiano. Bueno, se presenta esta enseñanza y está desarrollándola como la conocemos, como si fuera una clase, como si estos fueran los contenidos de esa clase. Y de repente empiezan a aparecer algunas preguntas de los discípulos, como si fuera una clase normal, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, que Santiago le dijo, pregunta si eso va a ser evaluado, si hay que tomar notas, preguntándoles. Luego Bartolomé pregunta también si hay que tomar apuntes. Uno dice que se le olvidó el cuaderno. Cosas naturales, ¿no?, de la vida. Uno pregunta si puede ir al baño. Otro está preguntándose si todo eso servirá para algo, tanto conocimiento, si servirá para algo. Uno trata de comprarlos, ¿no? Nos faltan. Otro pregunta si eso está en los apuntes. Entonces, como para no tener la clase, mejor ir directo al texto y después lo revisar algún día. Aquí se empiezan a presentar entonces situaciones cotidianas de lo que podría ser una clase, tratando, podríamos decir en un buen sentido, de aplicarlas a la enseñanza de Jesús. Y luego vendrá entonces ya no la descripción de lo que ocurre en la clase, sino que el conocimiento experto. Y aquí estaría representado ya no por esos discípulos, unos alumnos simples, unas personas comunes y corrientes que van a recibir la gran enseñanza del Maestro Jesús, sino que aquí vienen los expertos en enseñanza como son los fariseos. Y empiezan a criticarlo. Dice, bueno, este hombre nunca había estado frente a una multitud, no había enseñado nada, este fariseo, pero él habla como si tuviera esa autoridad. Y empieza a hacer preguntas de estos nombres que usamos hoy día en la hiperteorización del currículum y la enseñanza, ¿no? ¿Dónde está la planeación? ¿Cuál es la unidad didáctica? ¿Cuál es la autoevaluación institucional? ¿Cuál es el proyecto áulico? ¿La intervención didáctica mediatizada? Y empiezan a surgir una serie de nombres, términos que hoy día oímos, ¿no? Hay un autor chileno, doctor en educación, Carlos Calvo, que escribió un texto que se llama del mapa escolar al territorio educativo. Y esto tiene que ver con que la teoría muchas veces está lejos de la práctica. Él afirma además que todo ser humano aprende, que no necesita la escuela para aprender, con natural a la persona humana. Por lo tanto, también todo ser humano de algún modo enseña lo que aprende. Entonces, toda esta teoría hay que verla con cuidado, con cierta distancia y atención, porque la teoría es un ejercicio para reconocer la realidad. Yo he querido mostrar entonces esta presentación, donde se empieza a cuestionar totalmente. Claro, si le aplicamos estrictamente la teoría pedagógica a lo que hacía Jesús, podríamos terminar concluyendo que era un muy mal maestro, que no cumplía con ninguno de los procedimientos. Un poco lo que nos pasa en las escuelas, en muchas escuelas hoy, ¿no? Sobre todo las que atienden a las personas con más necesidades, los sujetos de la bienaventuranza, precisamente, ¿no? Y entonces decimos que son malas escuelas y no alcanzamos a ver que son muy acogedores y son significativas para esos sujetos y que se producen transformaciones en ellos, pero probablemente desde el punto de vista de la teoría educativa y de los estándares, de lo que quiere alcanzar un sistema educativo, no son eficientes y son malas. Finalmente, este fariseo va a echarle encima todo el poder del sistema y le va a decir que va a ser sacado del aula de clase y no va a poder hacer más clases prácticamente. Esta caricatura me parece muy ilustradora, ¿no? Veamos pues a estos autores que he elegido para abordar algunas miradas sobre los métodos de enseñanza de Jesús. Son esencialmente 6 autores. Pero antes de ello vamos a ir a una cita bíblica, Juan 1, del 1 al 5. Allí se nos dice que en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Bueno, este es Cristo, ¿no? Él es la palabra. La palabra es, podríamos decir, también un contenido, una asignatura esencial, lenguaje. Pero aquí nos dice que todas las cosas por medio de él fueron creadas y nada fue creado sin él. Por lo tanto, Cristo tiene pertinencia a cualquier ámbito del conocimiento. Esto también es importante cuando abordemos la enseñanza en términos de lo que hizo Jesús.
Vamos a ir viendo uno a uno a estos autores que vamos a revisar para hacernos una imagen de posibilidades de comprensión de los métodos de enseñanza de Jesús. El primero de ellos es Dallas Willard, en su texto La Gran Omisión. Estaba adelantando a otros autores que vamos a revisar, que es Gregory Ogden, que nos habla allí en un juego de palabras, convierte a la gran comisión en la gran omisión. Como no hemos saltado algunos aspectos fundamentales de esta gran comisión, que también tiene que ver con enseñar, ¿no? Pues dice, vayan y hagan discípulos, o sea, vayan y enseñen. Algunas cosas que remarqué de un capítulo en particular que me llamó la atención, es el capítulo que Dallas Willard titula Jesús el lógico. Y él asocia entonces la figura de Jesús a la lógica, algo que normalmente no haríamos, y esto nos va a ayudar para hablar también del método, de metodología, ¿no? Pues él dice que todo lo que planteó Jesús era absolutamente lógico, bien construido desde el punto de vista de la lógica, y por lo tanto verdadero. Él también afirmará más adelante que en estos tiempos que se cuestiona la verdad, de algún modo también se cuestiona la lógica. Se hablan cosas ilógicas y se dan por verdaderas, y a veces se enseñan y se transmiten como tales. Una primera cosa que él destaca, dice aquí, ¿cómo podría él encajar en tal línea de trabajo y dirigirnos en ella si resulta obtuso en términos de lógica? ¿A qué se refiere? ¿Cómo podríamos ser discípulos en nuestro trabajo? A eso se refiere, o tomarle en serio como nuestro maestro allí donde nos desarrollamos técnica o profesionalmente, donde ejercemos competencias técnicas y profesionales. Aquí entonces no solo nos vamos a referir a las competencias, al desarrollo de competencias como un objetivo o un modelo pedagógico, sino también a qué competencias específicas se desarrollan en los procesos educativos, y sean estas competencias técnicas o profesionales o de otro tipo, artísticas o sociales. Lo que está afirmándose aquí es que Cristo tiene toda la autoridad y todo el conocimiento y toda la capacidad para ayudarnos a aprender y enseñar estas competencias. Pero una práctica nuestra es dejarlo solo en un ámbito del conocimiento, el de la religión, como que Cristo solo nos pudiera hablar de religión. Esto es bien importante porque el modo de enseñar de Cristo no solo tiene que ver con cómo enseñó lo que sabía, que podría ser religión. No, porque Él enseñó de todo lo que sabe, que es todo, todo. No habló de todo porque no venía a hablar de todo, venía a hablar de lo esencial. Pero a nosotros nos puede hablar de todo y nos puede ayudar a enseñar de todo. Algunos aspectos de la lógica son la implicación y la contradicción, ¿no? Son las dos relaciones lógicas básicas. Y Cristo usó implicación y contradicción. Podemos encontrar ambas en esta conversación con el rabino, que le viene a preguntar, hacer estas preguntas sobre el espíritu, ¿no? Asumiendo también que él tiene una autoridad para enseñar. También podemos encontrar aquí esto que afirmaba, que les decía antes, respecto a que en estos tiempos en que se cuestiona la verdad, también se cuestiona la lógica y se ataca a la moralidad, y todas ellas están relacionadas. La moralidad no son ideas sueltas, son ideas que se fundan en la verdad y que son lógicas. Y de todo esto nos habló Cristo. Y esto está implicado en cualquier enseñanza. Cualquier enseñanza no solo tiene conocimientos, actitudes y habilidades, también implica valores asociados a la persona humana. Cualquier proceso de enseñanza interpela valores, actitudes y habilidades, como otras dimensiones más de la persona humana. Interesante el término etimema que introduce aquí Dallas Willard al hablarnos de Jesús el lógico. Y el etimema es un uso de la lógica que considera conocimiento que está dentro de la persona. Él asumía ciertas cosas que están allí presentes y que por lo tanto hablan desde el interior de la persona. Interpelaba eso al hacer sus afirmaciones. Es un conocimiento intrínseco que él va a movilizar. Es como reconocer el conocimiento previo, aunque aquí es en un sentido mucho más esencial y eterno,
pero también lo podemos aplicar en el sentido circunstancial y limitado en el tiempo nuestro. Es importante interpelar ese conocimiento previo, esa persona con sus experiencias, con su modo de ver y de aprender. Interpelarlos es parte de esta apelación lógica a llevar a reconocer nuevos conocimientos también. El nuevo conocimiento va a surgir desde esa apelación del conocimiento interior. En cuanto a los propósitos, también hace un contraste con el uso de la lógica que hicieron los filósofos griegos. Y nuevamente lo conecta con esto que aquí afirma Dallas Willard, de un desbordarse desde el interior de la persona, más que del usar la mente para explorar aspectos teóricos externos a la persona. Aquí lo contrasta, por ejemplo, con los diálogos de Platón, y que dice, él se caracteriza la mayoría de la enseñanza, no es algo que interpela a la persona, sino que la abstrae, la saca de su vitalidad para llevarlo a un mundo inerte de conceptos inertes. Disculpen. En ese sentido, el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso de descubrimiento y de construcción del conocimiento. Nos remite entonces, en términos de teorías de la enseñanza, al constructivismo más que al conductismo. Más que un cambio de conducta, es a un cambio de esencia, de modo de ser, ¿no? En la transformación a la que nos quiere llevar la pedagogía de Jesús y el cristianismo en sí. Entonces esto no tiene que ver con un convencer la mente, sino que tiene que ver con un convencer a la voluntad, con una apelación a la esencia de la persona. Aquí utiliza un término griego que es el eureka, que es la vivencia, ¿no? El conocimiento como una experiencia de vida más que como una transmisión teórica de contenidos o de procedimientos. El trabajar la contradicción está muy bien reflejado en muchos pasajes bíblicos, pero aquí toma una referencia del Salmo 110, que está retomada en Lucas 20, donde pone en contradicción entonces esta expresión de que el Mesías es hijo de David y que aún así David lo llama Señor. Entonces ahí parecería que hay una contradicción lógica, pero cuando se analiza más profundamente no hay contradicción lógica, y esto nos invita a un uso de habilidades cognitivas superiores, a un análisis, a una reflexión para llegar a las conclusiones, en vez de apresurarse. Vemos que todo el discurso pedagógico de Jesús interpela habilidades superiores, no habilidades inferiores, cosa que hoy día se nos invita en los sistemas educativos, que en general no ocurre. En general, en el sistema educativo se transmite conocimiento, a veces se pretende desarrollar habilidades, y cuando se desarrolla habilidades son habilidades cognitivas inferiores, no superiores, y solo habilidades cognitivas, habiendo un conjunto de otras habilidades importantes, emocionales y comunicativas. Todas ellas las interpeló Cristo. Quizás podríamos remitir a la taxonomía de Bloom, veríamos que Cristo las representó de manera absolutamente integral, tanto las habilidades cognitivas, yendo, como hemos dicho varias veces, a las superiores, como las socioafectivas y las psicomotoras. También se nos habla mucho del cuerpo en distintas maneras, ¿no? Todos estos planteamientos que nos hace Dallas Willard nos deberían cambiar la idea de Jesús en términos de la integración de fe y aprendizaje, no como la integración de un contenido, el contenido de la fe a otros contenidos, sino que como algo consustancial a la persona humana y a la transmisión de una imagen de la persona humana y del desarrollo de unas capacidades de esta persona que están asociadas a su definición esencial. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué capacidades tiene y cómo las podemos desarrollar a través de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Por eso dice aquí Dallas Willard que en general los procesos de relacionar el aprendizaje o la enseñanza e integrando la fe, al considerarla más bien desde un punto de vista de un contenido específico que debe permear otros contenidos, resultan un fracaso, resultan poco sólidos los resultados que se obtienen.
Vamos a dejar este punto del entendimiento y percepción de la fe pendiente. Si a alguien le interesa abordarlo, me puede hacer algunas consultas en beneficio del desarrollo general. Lo voy a dejar aquí solo como un acicate. Aunque sí podría decir de que hemos explorado en algunos ejercicios con establecimientos educacionales como del mismo modo que se han definido muchos ámbitos en las taxonomías de habilidades, muchos ámbitos de habilidades como las cognitivas, las socioafectivas, la psicomotora, con Marzano otras tantas dimensiones más que vamos a ver en algún momento más adelante. Nosotros creemos que en una taxonomía de desarrollo de habilidades para las competencias debiéramos tener también una especie de taxonomía de las habilidades espirituales. Y algo de eso vamos a mostrar aquí con unos ejemplos concretos también. El segundo autor es Augusto Curie, es un psicólogo brasileño. Él escribió varios textos sobre Jesús, sorprendido de cómo él desplegaba unas habilidades superiores en el manejo de las emociones. Una cuestión tan discutida en estos tiempos, ¿no? En Chile hay muchas autoras que están escribiendo sobre esto en relación a la educación. Hace muchos años Neva Milicic, actualmente otras autoras más que hablan de, por ejemplo, en títulos de algunos de sus libros, que las emociones también van a la escuela. Y aquí Curie nos habla entonces de esta característica del manejo de las emociones, pero uno de sus textos se llama El Maestro de Maestros. Allí él va a describir algunas características. Yo me he querido centrar en especialmente dos aspectos que él menciona. Uno, el de despertar la sed de aprender y liberar la inteligencia. Y dos, el ser un narrador de historias que sabía trabajar con las habilidades de la memoria y estimular el arte de pensar. Jesús siempre está haciendo, ubiquemos en un aprendizaje contextualizado. Pensemos en Vygotsky, por ejemplo, socialmente contextualizado. Él siempre apelaba al entendimiento de la cultura judía, pero rompía ese entendimiento con preguntas o afirmaciones que producían crisis respecto a sus alumnos, y de ese modo los invitaba a pensar de una manera superior. Esto les generaba podríamos decir, una sed de aprender y les liberaba una capacidad de entender también. En ese sentido, la enseñanza de Jesús apela a la audacia, a seducir y convencer, pero no convencer obligando ni imponiendo, ya lo vimos antes en Dallas Willard, ¿no? Sino que a través de un mover la propia voluntad para cambiar, como dirían algunos autores, transitar de ese espacio de la comodidad, que es lo que yo ya he aprendido, al espacio del aprendizaje, que es lo que podría aprender y que me desafía en parte, pero no me produce miedo. Ese otro aprendizaje más lejano que me produce temor, que me hace creer que es riesgoso para mí, bueno, esos son desafíos mayores de aprendizaje. Otro aspecto que menciona Curie es la interiorización, como el placer de pensar, como un proceso propio, interno, ya que construye incluso a la propia persona. Aquí hay algunas afirmaciones, luego de las grandes categorías, en la columna de la izquierda, hay una columna al centro con un desarrollo un poco mayor de estas grandes categorías y algunas referencias de versículos en la columna de la derecha. No me voy a detener en eso porque si no esta clase sería mucho más extensa, este video sería mucho más largo. Ustedes pueden explorar allí los versículos como en los siguientes esquemas que fueron construidos. A partir de aquí vamos a ver esquemas esencialmente para transmitir un resumen de algunas ideas de estos autores. Esos esquemas tienen en general esta estructura, ¿no? Algunos conceptos centrales en la columna de la izquierda, el desarrollo de esos conceptos en la columna central y algunos versículos en la columna de la derecha. Hay un ejemplo de esa característica de ser un narrador de historia que moviliza habilidades de la memoria, y también hay un despliegue de otras características de este seducir y convencer y del placer de pensar. El otro autor que hemos elegido es Umberto Rasi. Él escribe extensamente sobre la didáctica de Jesús. Es un académico en el ámbito de la fe con una larga trayectoria, connotado. Ustedes pueden explorar algunos de los datos biográficos académicos de él. Y en esta didáctica de Jesús nos va a plantear este esquema, donde hay 10 características y estilos de la enseñanza de Jesús. El primero
en relación a la oración y orientación, nos remite a la característica de Jesús de sujeción y gobierno. Él no actuaba solo, él siempre se sujetaba a la voluntad del Padre. Enseñaba lo que provenía de él, ¿no? Cuando estaba confundido, iba a recibir orientación del Padre, ¿no? Y eso está a través de la herramienta de la oración. En esa ocasión podríamos darle otros nombres, otras características, ¿no? Pero hay una disciplina importante, la disciplina de la sujeción y del gobierno. No partir solo de ideas propias exclusivamente, sino que éstas estén sujetas a una orientación superior, a una guía superior. También la característica del conocimiento profundo, escudriñar, que es fundamental. Se nos llama a escudriñar, no solo a leer por encima, una comprensión más profunda de los contenidos que estarían en la palabra, pero esto también se despliegan en la vida diaria, ¿no? Una comprensión profunda de la realidad y de las condiciones de las personas que él interpelaba en su proceso de enseñanza. El conocimiento del otro, que como dice Maturana, ese otro emerja como un verdadero otro. Una convicción de propósito. ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué viene él? Y eso genera una vocación, esa convicción interior de un llamado. Nosotros somos llamados, él fue llamado. Él cumplía un propósito, que era una voluntad, la voluntad del Padre, ¿no? Es como la visión y la misión de un proceso de enseñanza. Esta convicción también se refleja en una comunicación con pasión, una comunicación apasionada, una comunicación con todas las capacidades y con la persona misma. O sea, el mismo volcado a transmitir, a comunicar este mensaje y esta enseñanza, no solo con palabras, sino que con actos, y no solo con actos, sino con su persona misma. Y esto nos lleva a un aspecto esencial de la enseñanza. No hay enseñanza, o más bien no hay aprendizaje, y por lo tanto no hay enseñanza si no hay aprendizaje, si no se genera vínculo con la persona. Yo no solo puedo transmitir un contenido muy bien, de la manera más didáctica, de manera formidable, pedagógicamente hablando, metodológicamente hablando, evaluándola además de manera pertinente, fina, delicada, si no hay un vínculo con la otra persona. En la enseñanza, como aprendizaje, implica ese vínculo. Y eso indudablemente Cristo lo desplegó, la relación. Esto también tiene que ser pertinente. No puede estar fuera de las condiciones en las cuales se encuentra el que va a aprender y también el que va a enseñar. Por eso nosotros somos invitados a aplicar lo que hemos aprendido de Jesús y todo lo que hayamos aprendido en cualquier ámbito, acorde a con quién estamos desarrollando ese proceso de enseñanza, ¿no? Y entonces ese proceso contextualizado, Vygotsky, tendrá que ver también con algo que se vuelve significativo, como dice Ausubel, o contextualizado en términos más políticos, no partidistas, sino que políticos respecto a las cuestiones que afectan a la vida del ser humano en comunidad, como plantea Freire. Y lo aplica de manera genial a la enseñanza de adultos y de manera muy efectiva, ¿no? O sea, remitirnos a la historia de lo que hizo Paulo Freire. Pero también otra característica es, no hay una soberbia como los fariseos, como el que tiene mucho conocimiento, sino que esto se entiende como un servicio que se presta a otro, el enseñar, se presta con humildad y paciencia. ¿Cuántas veces tuvo que repetir Jesús? ¿Cuántas veces afirmó también cómo él se sentía respecto a lo que él decía y que no era entendido o no era practicado, o había que repetirlo, ¿no? Otra de las características que nos plantea Razi es el aprendizaje integral. Y esto hoy día lo entendemos perfectamente. El aprendizaje no solo puede ser cognitivo, o sea, apelar a la razón, sino también tiene que integrar las emociones, lo sensorial, y también tiene que ser aplicado, tiene que interpelar a la acción. Y eso nos habla en buena medida del cuerpo, ¿no? Pero también, como muy bien nos describió Maxwell con su pirámide de las necesidades,
Cristo consideró las condiciones básicas para enseñar, ¿no? Hay ciertas necesidades físicas y sociales también. Cuando llevaba toda una mañana enseñando, le fueron a decir, bueno, tienen hambre, ¿cómo vamos a seguir si tienen hambre? Y él no hizo caso omiso de eso. Él incorporaba estas necesidades porque era consciente de esas necesidades. Y no solo, como digo, las físicas, sino también las sociales. Esto lo podemos analizar técnica, metodológicamente también, recurriendo a los escritos de Maxwell, como ya mencioné. Y finalmente, lo más importante, diría yo, de las características que describe Razi, es que la enseñanza de Jesús es una de modelar, pero de modelar con el ejemplo, constante y junto a. Constante y junto a. El maestro hoy día modela un tiempo, mientras está en la clase. Cristo modelaba todo el tiempo. Él vivía con sus estudiantes, con sus discípulos. Eso es el discipulado, la mentoría. Hoy día, en los procesos de fortalecimiento docente, se habla de que los profesores más expertos acompañan a los más inexpertos, una especie de discipulado, y muchas veces no se le dice discipulado, sino que se le llama mentoría. No sé, deben haber oído hablar ustedes de profesores mentores, estos profesores que acompañan con su propia experiencia, no solo con su bagaje teórico, el aprendizaje de los profesores nobles. Ahí está el detalle de estas características y estilos. Y también Razi nos habla de algunas características de la enseñanza misma, ¿no? De sus contenidos, podríamos decir, del modo en que transmitía estos contenidos, estos aprendizajes, estos objetivos de aprendizaje significativos y relevantes, estos objetivos superiores de aprendizaje. Y tanto era la exposición oral, el despertar y mantener interés, algunos recursos para lograr eso, los relatos breves e ilustrativos, hacer preguntas, la instrucción, el utilizar elogios y correcciones. Pero lo esencial es que todos estos recursos de aprendizaje, estos recursos para la enseñanza, estaban al servicio de un compromiso superior que es la salvación. O sea, nunca debemos perder de vista que tanto el método de enseñanza como los recursos de enseñanza y aprendizaje tienen que estar al servicio del objetivo superior. Hay objetivos transitorios, hay objetivos de proceso, pero hay un objetivo superior, el fin último del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, y esto Razi lo va a desplegar en distintos tipos de despliegue, lo va a aplicar un poco en el ámbito de la iglesia, pero también está aquí, aparte del ministro, pastor, profeta y sacerdote, está el padre y la madre, y están los profesionales. Entonces, esto nos abre a cualquier ámbito, y de hecho parte en esta descripción con los profesionales. Dice, no, como profesional domina la materia y posee habilidad didáctica para mantener el orden en el aula y el interés de los alumnos con el fin de facilitar el aprendizaje de todos. Bueno, en este caso el aula, ya hemos visto, puede ser según ciertos contextos, no solo una sala cerrada. Yo pienso, por ejemplo, los colegios de Isla de Pascua, donde la cultura pascuense es una cultura del aire libre, y por lo tanto les cuesta mucho mantener a los niños en la sala, y ahí han debido aprender los profesores a enseñar al aire libre, y mantener la atención y usar todos los recursos que puedan en ese contexto. Otro autor que vamos a revisar rápidamente en la pedagogía de Jesús es Carmen Julia Pagán. Ella nos presenta este esquema para abordar un poco cómo enseñó Jesús, cuáles eran sus metodologías. Ella nos presenta un contexto primero, dice los acontecimientos sociales, políticos y económicos. Entonces, esto lo contextualizado es importante, la enseñanza tiene un contexto. Pero también nos habla de la situación existencial de las personas, su experiencia, su entendimiento de la fe, su visión, su expectativa. Cuando no creemos que se puede ir más allá de la condición actual, la verdad es que la enseñanza no tiene mucho sentido. La enseñanza tiene un propósito liberador de las condiciones en que se encuentra una persona para llevarlas más allá de esas condiciones. Aquí nos dice esta autora que Cristo vino a enseñar. Él vino a preparar a quienes también luego debieran enseñar a otros. Y esas son dos características iniciales, ¿no? Por lo tanto, no es un ejercicio forzado en pensar la metodología de enseñanza de Jesús,
porque el propósito de Jesús fue enseñar él mismo a los instructores que iban a ser los más potentes, los más poderosos, sus 12 discípulos, los más capacitados, los que iban a tener más autoridad para enseñar. Pero a su vez ellos tenían que reproducirse en otros enseñadores, discípulos que hacen discípulos. En cuanto a la pedagogía de Jesús propiamente tal, ella nos refiere a algunas características de contenido, de iglesia educativa, luego algunos métodos empleados, ahí los describe, historias, parábolas, milagros, oraciones, discursos, etc. Y están con versículos al costado. Algunas prácticas educativas, como son la experiencia, motivos para la enseñanza, o el resultado de la enseñanza, motivo para modificar las experiencias, de ida y vuelta, ¿no? También nos habla ella de la pedagogía de la pregunta. Importante esto. En general, en los procesos de enseñanza, hacemos preguntas de un modo retórico, porque en realidad no esperamos que las respondan, sino que ya tenemos la respuesta y esperamos que adivinen la respuesta. Eso genera muchos procesos nefastos en las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Es perverso en realidad. Por lo tanto, en general no se le da lugar a la verdadera pregunta, a la pregunta que surge espontáneamente del que no sabe. O la pregunta que no presupone una respuesta, aunque tiene una respuesta, sino que acompaña en el camino de la búsqueda de esa respuesta. Como dice aquí esta autora, Jesús tenía por interés primordial estimular el pensamiento profundo y reflexivo con relación a las verdades que presentaba. Por eso él preguntaba, para que se buscaran respuestas, y después acompañaba la respuesta verdadera. La pregunta produciendo conflicto cognitivo lleva a pensar. Esto asume también algo importante. En general, en los sistemas educativos hoy evitamos el conflicto. Pensamos que algo que evitar y que rechazar se le asocia a una serie de cosas que no son pedagógicas. Pero no hay aprendizaje sin conflicto cognitivo. Por lo tanto, estamos hablando de un conflicto específico aquí. Y Cristo verdaderamente produjo muchos conflictos. Por algo Él produjo transformación. Sin conflicto no hay transformación. Sin transformación no hay aprendizaje. En cuanto a los propósitos de hacer preguntas, describe varios propósitos esta autora. Es interesante detenerse en ello, revisarlo. Están los versículos allí para verlo. 8 propósitos distintos que se le asigna a esta pedagogía de preguntas. Por lo tanto, aquí diríamos que en este caso esta autora describe lo esencial en el modo de enseñanza de Jesús en la pregunta. No hicimos este ejercicio con todos los autores, lo dejamos para que ustedes lo hagan, descubrir cuál pudiera ser el aspecto esencial que distingue a un autor de otro respecto a reconocer elementos de la metodología que usa Jesús o cuál es esta pedagogía de Jesús. El otro autor que vamos a revisar es Fidel Oñoro, en elementos característicos de la pedagogía de Jesús. Específicamente lo busca este autor en el Evangelio de Lucas. Y él nos va a presentar este esquema, nos presenta 7 elementos característicos. Él dice que Jesús forma a su discípulo uniéndolo a él. Esto tendría que ver con la necesidad del vínculo en cualquier proceso de aprendizaje. Si no hay un vínculo del que enseña con el que aprende y del que aprende con el que enseña, no va a haber aprendizaje, al menos no va a haber aprendizaje significativo. O sea, más que conocimiento, comprensión y aplicación. Desarrollo de competencia. Segundo, dice que Jesús forma a sus discípulos mediante procesos de diferenciación y asimilación. Genera paradigmas, confronta paradigmas, nos lleva a cuestionamientos paradigmáticos, no circunstanciales, no intrascendentes. Al ser paradigmáticos son trascendentes, interpelan a la totalidad de las cosas, a una integralidad de la experiencia de aprender. Miren, hay unos estudios en Chile realizados por el Centro de Investigación Avanzada en Educación, el CIAE, que descubrieron que se podía lograr aprendizaje en sectores vulnerables, o sea, con difíciles condiciones de vida, con experiencias integrales de aprendizaje. Esto es lo paradigmático, me habla a mí de ello. Y en la tercera característica, ¿no? Jesús dice, forma a sus discípulos por medio de la inducción y deducción de la experiencia. Es un aprendizaje vivo, es un aprendizaje práctico. Vamos a ver más adelante, vamos a enunciar por lo menos los 4 pilares de la educación del informe de la UNESCO, que nos hablan que es fundamental en todo proceso de enseñanza-aprendizaje el saber conocer, hacer, convivir y ser.
La cuarta característica que nos relata este autor es que Jesús formaba a sus discípulos mediante la dinámica interna de la escucha, la capacidad de escuchar. También el modelamiento, verlo a él. También el conducir un itinerario programado de ocultar y revelar. Va ocultando algunas cosas y las va revelando. Es el juego paradójico con el cual él va despertando procesos de pensamiento más activos, más complejos, superiores. Y Jesús forma a sus discípulos por medio de la acción del Espíritu Santo. Esto, yo creo que muchos investigadores de educación han ido derivando a esto cuando hablan de la importancia de el ser, del desarrollo espiritual, sin tener mucha capacidad para explicitarlo en concreto qué es eso y cómo se logra. Pero hoy día es algo que ronda como una necesidad en los sistemas educativos. Porque la persona requiere esta dimensión espiritual, esta dimensión trascendente. Nosotros sabemos con exactitud qué es eso, y tiene relación también con una persona, en este caso distinta a Cristo. Pero él mismo nos dijo que para poder conocerlo a él requeríamos la presencia de este Espíritu Santo. Este nos lleva a una comprensión superior, la que vimos en ese breve fragmento del Nuevo Testamento, en el encuentro de Jesús con un gran maestro judío que entendía poco lo que se le estaba queriendo decir, porque requería un entendimiento espiritual. Ya llegando al final, Gregory Ogden, el que me había equivocado al principio en nombrar, en un texto discipulado que él escribe, Discipulado que transforma, el modelo de Jesús no va a describir estas características, un fundamento, ¿no? Un fundamento del modelo de Jesús, y este es que Jesús hizo de aquellos discípulos unos líderes, y no lo hizo dándole un curso, sino que compartiendo vida con ellos, impartiendo vida. Había unos conocimientos previos, ¿no? Eran pueblerinos y eran culturalmente prejuiciosos, pero él los cambió y les dio convicción y elocuencia. Ese fue el resultado. La característica esencial, un vínculo personal. Vuelve entonces, yo creo que esta efectivamente es la característica esencial, un vínculo personal. Lo interesante de Ogden es que él desarrolla etapas en la enseñanza. Ya no solo metodologías o estrategias o recursos, sino que también etapas en el proceso de enseñanza. Él describe 4 etapas y una previa, digamos. O sea, 5 finalmente. Primero invita. Él no le enseña al que no quiere ser enseñado. El que no quiere aprender, no va a aprender. Pero todos quieren aprender. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de descubrir cómo despertar ese deseo de aprender. O esa característica esencial de la persona humana, como decía Carlos Calvo, que todo ser humano aprende. Y ya luego de invitar, que es lo previo, las etapas se despliegan en ejemplificar, provocar, alentar y delegar. Y cada una de ellas además tiene sus etapas, que allí están descritas y tienen versículos asociados, ¿no? Les invito a que revisen este esquema. Disculpen. Creo que complementa muy bien a los autores anteriores y desarrolla nuevos elementos que pueden enriquecer nuestra perspectiva de esa metodología de enseñanza de Jesús. ¿Qué es lo esencial del modelo de Jesús? Que Él es la voluntad de Dios desplegada en nuestra vida. Esa voluntad que se expresa en el versículo de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Todo proceso de enseñanza que no tiene amor no sirve de nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí estamos haciendo un análisis, una reflexión, pensamiento profundo, escudriñar esta palabra. Estamos desplegando capacidades cognitivas, emotivas, comunicativas, existenciales. Estamos llegando al 6º nivel de desarrollo de la teoría de Marzano. Esta es la parte que no voy a desarrollar, queda para ustedes, que debiera contener un proyecto educativo institucional cristiano, y es un despliegue completo de los 4 pilares de la educación: saber conocer, saber hacer, saber convivir y saber ser.
Si ustedes siguen el desarrollo del PowerPoint, yo lo voy a pasar rápidamente, van a ver cada uno de ellos con la definición, algunos versículos y videos, la contrastación con lo que el mundo nos muestra de estos conceptos para cada uno de ellos. Y así ustedes podrán también reflexionar respecto a cómo formular un proyecto educativo, ya no solo un plan de enseñanza de un maestro, sino que el plan de enseñanza de toda una comunidad educativa. Podríamos decir una eclesia pedagógica, con una visión de transformación de la persona y el mundo. Después pueden ver esto con detención. Es un anexo, pero que yo creo que va a resultarles significativo. Yo soy el Alfa y el Omega. Cristo no tenía metodologías. Cristo era un maestro. Podemos reconocer metodologías y características, pero son consustanciales a él.